Bueno, en primer lugar, hay un argumento fundamental en la demanda, que es la discriminación negativa, es la desigualdad de la ley. En tanto y en cuanto esta ley 30.288, que es la ley laboral juvenil, llamada ley Pulpín también, ¿no? Que se califica como ley Pulpín, crea un régimen distinto al régimen común para los trabajadores. Todos los trabajadores tienen ciertos derechos, ¿no? Todos los trabajadores que laboran en empresas privadas tienen derecho a 30 días de vacaciones, asignación familiar cuando tienen hijos, gratificaciones por fiestas patrias y por Navidad, tienen una serie de beneficios más, ¿no? Entonces, al dictar la ley, el gobierno arrebata varios de estos derechos, como por ejemplo, compensación por tipo de servicios que tienen los trabajadores del régimen común, ya no van a tener los jóvenes de 18 a 24 años cuando comiencen a trabajar, no van a tener gratificaciones de fin de año y de fiestas patrias, no van a tener asignación familiar para sus hijos, porque hay muchos jóvenes que ya tienen hijos, no van a tener seguro de vida, entonces, y solamente vacaciones van a tener 15 días y no 30 días. Entonces se les mutila, se les corta varios derechos laborales mínimos que incluso la Organización Internacional del Trabajo establece para que la persona pueda trabajar con dignidad. Entonces ha creado un régimen para los jóvenes donde tiene derechos laborales incompletos, trabajador que está en una situación de desventaja, y tenemos al otro lado trabajadores con régimen laboral con derechos completos que tienen un poquito mejor de condiciones laborales. Entonces aquí hay una discriminación, la ley los trata de manera desigual a los trabajadores. A unos les da derechos completos, a unos les da derechos mutilados, que son los trabajadores más jóvenes, ¿no? De 18 y 24. Entonces aquí hay una discriminación, se les ha discriminado a los jóvenes de manera negativa, porque se les pone en desventaja respecto a los demás trabajadores. Y eso está prohibido en la Constitución. Todos los trabajadores deben ser tratados de la misma manera, claro, de la misma forma. Entonces se está violando el artículo 2 de la Constitución, que establece que no se puede discriminar o establecer desigualdades por razón de edad, sexo y otras razones más. Y aquí se está haciendo una discriminación, se está tratando en forma desigual a las personas en el país por razón de su edad y en materia laboral. Creo que eso es clarísimo. Entonces ahí, con ese solo argumento, la ley tendría que caerse. Si el Tribunal Constitucional, los magistrados, ven de que hay realmente esta discriminación, tendrían que dejar sin efecto la ley. Entonces ese es el argumento esencial que tiene la demanda. Amén de otros fundamentos, porque la ley establece, la Constitución más que la ley, establece que las personas tienen derecho a una remuneración suficiente, dice. Y aquí se está tratando de pagar 750 soles a un joven, pero se le obliga, por ejemplo, a aportar a las AFPs, con lo cual, con los demás descuentos, estaría ganando 600 soles un joven que no le va a alcanzar ni para los pasajes. Más si es un joven que ya tiene familia o es un joven que estudia. Entonces, no está ganando una remuneración suficiente. Amén de que no se le va a pagar CTS, es decir, la compensación por tiempo de servicios, no se le va a pagar gratificaciones y no se le va a pagar un serie de conceptos, de tal manera que no está percibiendo una remuneración decente, suficiente, como dice la Constitución. Consecuentemente, hay otra vulneración a la Constitución porque se está incumpliendo con pagar una remuneración decente al trabajador. Entonces, ahí hay otra vulneración a la Constitución y por lo tanto, conforme a esta segunda fundamentación, también el tribunal puede disponer la inconstitucionalidad de esa ley, ¿no? Consecuentemente, esos son los fundamentos más o menos en síntesis. Hemos desarrollado, claro, la teoría de la desigualdad y una serie de cosas en la demanda, que sería largo explicar y es muy abstracto, ¿no? Pero en el fondo, ese es el fundamento esencial por el cual se ha presentado esta demanda de inconstitucionalidad, a efecto de que el Tribunal Constitucional deje sin efecto la ley y obligue al Congreso a derogarla.
No, yo creo que si uno está en condiciones, como dice el gobierno, de desigualdad, de informalidad, que hay abusos, el hecho es levantar el derecho laboral, no bajarlo. Tendría que levantar el derecho laboral, es decir, darle más derechos y no menos derechos. Entonces ahí sí puede hacer una discriminación positiva. La Constitución permite la discriminación positiva. Si hay trabajadores jóvenes que están en esa situación, habría que ayudarlos, pero no para perjudicarlos, sino para apoyarlos para que tengan mejores derechos y ayudarles a que salgan de esa situación. Si quiero yo permitir que los jóvenes que están en esas condiciones sean contratados y salgan de la informalidad, bueno, le daré a las empresas algún tipo de incentivos tributarios o de cualquier otra naturaleza, pero no voy a poner en desventaja al trabajador diciendo que es una situación desigual. Yo no veo una situación desigual, ¿no? Puedo ver una situación desigual, por ejemplo, a las personas con discapacidad, que tienen facultades distintas a cualquier otro trabajador, pero a la persona con discapacidad no le voy a quitar derechos, le tengo que aumentar algunos derechos. En ese caso también son personas de vulnerabilidad porque están en situación de desventaja. En vez de quitarle derechos, yo tengo que aumentar derechos y consecuentemente así puedo resolver el tema, ¿no? Ahora, tampoco se puede aceptar la lógica de decir, bueno, estos chicos están en cuestión de informalidad, los vamos a formalizar dándoles menores derechos y les vamos a arrebatar algunas facultades laborales que le otorga la ley. Entonces, en el fondo, lo que está haciendo es legalizar el abuso, porque dice, los chicos ya están siendo abusados, bueno, les demos algunos derechos más, pero legalicemos su situación tal y conforme está, otorgándoles ciertos derechos mínimos, pero eso sería como legalizar el abuso. Es decir, yo veo que están abusando, bueno, legalizo esta situación, les doy algunos derechos más y con eso resuelvo el problema. Y esa no es la situación. La situación del Estado es verificar, supervisar de que el trabajador sea tratado con dignidad. Y para verificar, supervisar de que el trabajador sea tratado con dignidad, tengo que hacer todo un mecanismo de control a través de la llamada SUNAFIL, que es la Superintendencia de Fiscalización del Trabajo. Si veo que hay empresas donde están abusando de los chicos, yo voy e intervengo, ¿no? Y al lado de la intervención, bueno, doy incentivos, pero no maltrato al trabajador. Y consecuentemente nosotros pensamos que ahí no hay ningún tipo de desigualdad. Todos son trabajadores, todos van a hacer el mismo trabajo, todos van a hacer el mismo trabajo, van a trabajar las 8 horas, van a hacer la misma función, van a hacer el mismo esfuerzo, van a tener el mismo desgaste, tienen los mismos hijos, tienen los mismos estudios, pero uno los trata igual, el otro es igual. Ahí no hay ninguna situación de desigualdad, ¿no? Obviamente, si nosotros dejamos pasar un tiempo y se pone en práctica, como ya se ha prepublicado el reglamento, la ley va a comenzar a ejecutarse. Entonces la gente va a comenzar a ser contratada, pero con derechos mutilados. Y consecuentemente nosotros no queremos eso, queremos trabajadores en el país que sean tratados con dignidad, porque un trabajador con dignidad, con derechos mínimos, puede trabajar bien. Un trabajador que no tiene derechos mínimos, un trabajador que no es tratado con dignidad, no puede trabajar bien. Mira nomás lo que está pasando, no te digo con jóvenes, con los profesores, con los empleados del sector público y una serie de trabajadores del sector privado también. No trabajan en un solo sitio, trabajan en varios sitios porque la plata no les alcanza. Y lamentablemente ninguno de esos trabajos lo puede hacer bien. Pero recurren a eso porque el dinero no les alcanza lo que se les paga. Entonces, no queremos trabajadores de esa naturaleza que estén ganándose la plata por aquí, por allá, viviendo desesperadamente, vulnerando su tranquilidad, vulnerando su dignidad. Queremos trabajadores que trabajen bien, que sean concentrados, que hagan, que puedan hacer producir bien en favor del país, pero que se les dé sus derechos completos. De tal manera que nosotros pensamos que esta ley es urgente que se derogue, porque ahora se aplica y comienzan ya a querer hacer una cuestión de situación de materia consumada.
Ya está en aplicación y ya se puso en práctica y ya no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Entonces pensamos que eso no es así, pues el trabajador, la persona, esta ley no solamente vulnera derechos laborales, sino toca la esencia misma de la dignidad del ser humano y de las personas más jóvenes, ¿no es cierto? Y lo que dice el gobierno, esta ley es para los jóvenes que están en situación de informalidad, pues, a los chicos que están trabajando en situaciones difíciles. Bueno, la ley no dice eso. Si ustedes han revisado la ley no dice ley número tantos, artículo 1, objeto de la ley. Esta ley se aplica a los jóvenes que están en informalidad, en empresas que no les dan derecho, etcétera, etcétera. No dice eso, es una ley de manera general. Es decir, se aplica a los chicos que están trabajando de manera informal, pero se aplica a los trabajadores que están en las transnacionales también, en los bancos, en las AFPs, o en las empresas mineras. Y tú andas a ver un trabajador, yo te invito a que vayas a una ventanilla de un banco y ves un chico que aquí tiene su carnet con su cinta, que no dice Banco de Crédito o que es Scotiabank, dice Proseguro. Proseguro, ¿qué tiene que ver el señor? Un joven de Proseguro que trabaja de esas camionetas que llevan el dinero atendiendo a la ventanilla de un banco. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la situación con un chico que pertenece a otra empresa esté trabajando en el banco de crédito? Eso precisamente es para evitar el pago de los derechos laborales de ese trabajador. Contratan trabajadores de otras empresas en forma tercerizadora, no les pagan ningún derecho y no se mueven. Entonces, ¿de qué informalidad habla el gobierno si en su cara las transnacionales están tratando de manera informal a los chicos, los están explotando? Si tú ves a los chicos de las ventanillas de los bancos y de la telefónica, los chicos duran 3, 4, 5 meses y después los botan. ¿Para qué? Para no pagar los derechos laborales. Y estos señores piensan que solamente son los empresarios de provincias, o hacen creer, ¿no?, que son los empresarios de provincias, los empresarios de pequeñas y microempresas los que tratan en la línea informal. No, si están en el pleno centro de Lima, las grandes empresas, abusando de los chicos, de los jóvenes, y ahora quieren legalizar eso con esta ley. Entonces, no hay coherencia de lo que está sucediendo con la ley que pretende aprobar este gobierno, que en efecto ya lo hizo aprobar. Hemos sido solamente 12 parlamentarios los que votamos en contra, y eso porque, bueno, algunos han votado un poco por intuición, ¿no? Algunos, bueno, con conocimiento de causa, porque gracias a Dios tenemos formación jurídica y todo lo demás. Y algunos, porque reciben dinero también de las transnacionales, han votado a favor de esta ley, porque la gente, los políticos, muchos de los políticos que han votado, reciben dinero de las transnacionales para sus campañas políticas. En Chile, el caso Penta, si ustedes se han enterado, es cómo han sorprendido con correos electrónicos a políticos que han recibido plata de grupos económicos, sobre pretexto de algunos servicios. Y cuando tú haces eso, quedas hipotecado a los intereses económicos. No vas a trabajar a favor de la gente, vas a trabajar para esos señores que te dieron plata para hacer tu campaña. En Chile los están procesando en la fiscalía. Y en el Perú no pasa nada. Si hay gente que acá recibe dinero de la telefónica, de los bancos y de las mineras. Por lo menos de las mineras está incluso probado y a confesión de parte. Y no pasa nada. Por eso votan estos señores a favor de esos grupos económicos, porque les deben pues la subvención de sus campañas y favorecen los intereses de los grupos económicos que necesitan trabajadores baratos. Mira lo que está pasando en otros países, que ya lo están procesando penalmente. Entonces sucede eso. Entonces es urgente que la ley sea derogada en esa situación como se ha aprobado, porque no ha habido mayor debate. Se aprobó en la comisión, entró en 15 días, creo que se aprobó esa ley. Entró, hicieron una trampa en la comisión de trabajo, hicimos una discusión fuerte ahí, incluso me amenazaron con sancionarme porque yo estaba reclamando mucho. Pasó al pleno,
sustenté el dictamen en minoría y no les importó un comino a nadie, ¡pam!, lo aprobaron. Y pues se dieron cuenta de que había miles de chicos en la calle, no han sido 2.000, 3.000 chicos, han sido como 50.000, yo he visto, las 3 marchas han sido marchas muy grandes. Entonces, ante eso, los grupos políticos, no por convicción, sino por conveniencia, han retrocedido. Son 2 demandas distintas. En una la presentamos y faltaban en efecto firmas, pero tú puedes presentar con firmas de congresistas las demandas como con un colegio profesional. Yo soy abogado, miembro del Colegio de Abogados de Puno, y el Colegio de Abogados siempre me ha ayudado para presentar la demanda. De tal manera que, si bien es cierto, no se consiguió firmas con los parlamentarios, porque algunos tuvieron sus tierras, no estaban para firmar y había la urgencia de presentar la demanda, lo presentamos con el Colegio de Abogados de Puno, de tal manera que el efecto es el mismo, ¿no? La demanda del Colegio de Abogados de Puno ya está en trámite, tal como lo ha explicado el presidente del Tribunal Constitucional. Lo importante es que se evalúa la ley, sea presentada por parlamentarios o sea presentado por un colegio profesional. Okay. Totalmente distinto, ¿no? La ley de los CAS es una ley para trabajadores del sector público, la ley de las pymes son para las micro y pequeñas empresas que tienen su propia dinámica, su propio término, y esto es una ley absolutamente distinta, ¿no? Una ley. Espero que este nuevo Tribunal Constitucional estudie bien las leyes y que pueda resolver objetivamente. Lamentablemente, en todas esas leyes que han salido, no solamente esas, la ley del servicio civil, que es una ley que vulnera groseramente los derechos de los trabajadores públicos, o la ley de reforma magisterial que atropella escandalosamente los derechos de los profesores, ha sido legitimado por el Tribunal Constitucional, vergonzosamente. No han salido las resoluciones porque están bien las leyes, sino que lamentablemente el poder político se introduce y el poder económico también. Esperemos que este Tribunal Constitucional no se haga pues coger por los lobbies de los grupos económicos ni por el poder político. En todos los casos que tú has mencionado, especialmente la ley del servicio civil y de la reforma magisterial, yo he presentado una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque uno no se puede quedar con una resolución del Tribunal Constitucional espuria, escandalosa, y está tramitándose el caso del servicio civil y el caso de reforma magisterial, porque son 2 sectores importantes, sobre todo el magisterio, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero esta es una ley distinta, ¿no? Y esperemos que vea el tribunal objetivamente de que es una ley absolutamente inconstitucional. Respecto a las demás leyes, es una norma, como tú sabes, absolutamente diferente. Cada norma tiene su propio contenido, tiene su propia, digamos, terminología, se discute en materia distinta y por lo tanto este tribunal constitucional ojalá pues que haga algo, ¿no? Y resuelva conforme a la Constitución. No, yo creo que, a ver, hay algunos escenarios, ¿no? Si se declara infundada la demanda o improcedente, yo creo que tendría que ser en todo caso infundada, ¿no? Tendríamos que recurrir a la Comisión Interamericana también, ¿no? Y hay otro camino y otro escenario que es el Congreso, porque en esta semana se comprometió la presidenta del Congreso a debatir esta ley o debatir los proyectos que se han presentado para derogar la ley, claro, que son 6. Entonces puede hacer que se derogue, porque yo creo que lo más factible es que se va a derogar en el Congreso. Todas las fuerzas políticas han retrocedido. Pues. Claro. Entonces, conforme a eso, es fácil que todos voten a favor de la derogatoria. Y con eso, si se publica la ley o no publicada por el presidente, la publica el Congreso, quedaría sin efecto esa ley y ya no habría más ley y todos los jóvenes estarían ya con tranquilidad que van a tener sus derechos laborales completos. En ese caso, el Tribunal Constitucional ya pues tendría que archivar el caso porque ya se ha quedado sin materia para resolver, porque la ley está derogada, ¿no? Entonces, tenemos dos escenarios, entonces. La derogatoria que puede salir esta semana en el Congreso, y si no sale en el Congreso, la posibilidad de que el Tribunal Constitucional, en la brevedad de plazo, pueda resolver.